Esta niña no se merecía eso. Se hubiera escapado o no, estuviera o no con ese hombre adulto. Ella pensaba que lo de la peluca era una paranoia. Entonces aparecieron las imágenes, y su cara lo decía todo. Los rumores se convirtieron en un plan en marcha. Y si los fans vieron tanto, ¿qué más se está ocultando sobre la muerte de Celeste? Nuevas imágenes revelan el secreto más oscuro de David. Oigan, escuchen. Tenemos imágenes exclusivas que cambian por completo el guión. Olviden todo lo que creían saber sobre el caso de David, porque acaba de salir a la luz un nuevo video que lo muestra no solo cerca de la escena del crimen, no solo vinculado por un coche, sino supuestamente robando la peluca de su novia muerta, Celeste, en medio de lo que las autoridades ahora califican como uno de los escándalos de celebridades más oscuros de la década. Sí, han oído bien. No se trata de especulaciones, ni de ficción de fans, sino de algo crudo, inquietante, y que lo cambia todo. Y aquí está la clave. Lo más impactante de este nuevo vídeo, la parte que verán más adelante en esta historia, ni siquiera es el acto en sí. Es lo que dice sobre la mentalidad de una superestrella en ascenso que una vez tuvo el mundo en sus manos y que ahora podría estar viéndolo escaparse. No se trata solo de una peluca. Se trata de poder, obsesión, traición y tal vez incluso algo mucho más oscuro que eso. Mantente atento, porque las bombas no paran. Pero rebobinemos la cinta. En septiembre de 2025, los trabajadores de un depósito municipal de Hollywood hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre el rumbo de la carrera de David. Un Tesla abandonado durante 5 días, remolcado por rutina. Un olor tan fuerte que cerró todo el depósito. ¿Y dentro? Un cuerpo, envuelto en plástico. Descompuesto. Más tarde se confirmó que se trataba de Celeste Rivas, una adolescente de 15 años que llevaba desaparecida desde abril de 2024. Reflexionemos sobre ello. Celeste solo tenía 13 años cuando desapareció. Cuando se encontraron sus restos, tenía 15. Su cuerpo fue descubierto en el mismo coche registrado a nombre de la estrella emergente del R&B, David Anthony Burke, más conocido por el mundo como David. Esa única conexión, el coche, fue suficiente para echar leña al fuego. Pero luego aparecieron los tatuajes. Unos tatuajes idénticos con la palabra "shh" en el mismo dedo. Un detalle confirmado en los informes forenses y que se difundió como la pólvora en las redes sociales. Los fans empezaron a atar cabos, señalando canciones suyas como Romantic Homicide, subida el 7 de septiembre de 2022, el mismo día en que Celeste cumplió 12 años. Demasiadas coincidencias, decía la gente. Demasiadas coincidencias inquietantes entre su arte y la vida de ella. Y ahora, con estas nuevas imágenes, las coincidencias parecen más bien un patrón. Te lo voy a explicar. En primer lugar, esto no es un rumor cualquiera. Tenemos vídeos. Pruebas reales de transmisiones en directo y grabaciones de conciertos, en las que la propia Celeste, o una chica que se le parece mucho, aparece justo al lado de David, solo unas semanas antes de que se encontrara su cuerpo. Un clip viral, grabado en su concierto de Maryland en agosto de 2025, muestra a una chica en el balcón. Top negro sin tirantes, pelo largo y oscuro. Y lo más sorprendente, está de pie justo al lado del propio hermano de David, mientras David señala en su dirección haciendo un corazón con las manos. Ha aparecido un nuevo vídeo de una chica que se cree que es Celeste en el concierto de David a finales de agosto. También llevaba un top negro sin tirantes en este concierto, que es lo que sabemos que llevaba cuando fue encontrada muerta en el maletero de David, según los informes policiales. Ahora piénsalo por un momento. Si realmente era Celeste, viva a finales de agosto, eso rompe toda la línea temporal. Porque sus restos, ya muy descompuestos, fueron descubiertos el 8 de septiembre. Eso significa que o bien la descomposición se aceleró bajo el brutal calor de California, o bien ocurrió algo aún peor entre bastidores. ¿Y si no era Celeste? Eso abre otra oscura posibilidad, que David se rodeaba de chicas parecidas a ella, copiando la imagen de una chica que podría haber estado ya muerta. En cualquier caso, es inquietante. Pero no nos detengamos ahí. ¿Recuerdan esa peluca? En este nuevo ángulo de las imágenes, publicado por investigadores en línea y analizado fotograma a fotograma, se ve a David agarrando algo mientras se mueve entre bastidores. Si se congela la imagen y se amplía, se ve lo que parece una peluca. Larga, negra, inquietantemente similar al cabello que se describía que tenía Celeste cuando desapareció. Ahora bien, ¿por qué la llevaría consigo? ¿Por qué necesitaría cogerla? Tanto los fans como los investigadores lo califican como la prueba irrefutable. Prueba de una obsesión ritualista o de un intento de encubrir algo. Algunos argumentan que es simbólico, un trofeo. Otros creen que es práctico,
Destruir pruebas. En cualquier caso, el acto en sí mismo saca toda esta historia del ámbito de la coincidencia y la convierte en algo mucho más siniestro. ¿Y las reacciones? Explosivas. En Twitch, ni siquiera pesos pesados como Ludwig y XQC pudieron ignorar las conexiones. Ludwig preguntó directamente si Jason Lewin había visto las acusaciones. Jason intentó defender a David al principio, pero luego llegaron las pruebas contundentes. Tatuajes coincidentes, letras obsesivas, fotos de ellos juntos. Y XQC soltó la bomba. El detective XQC se sorprendió al darse cuenta de que David lanzó Romantic Homicide el mismo día del 12º cumpleaños de Celeste. Y XQC afirmó que hay demasiadas coincidencias que se alinean hasta el punto de que cree en los rumores. Demasiadas coincidencias. Demasiado humo como para que no haya fuego. Ahora, haz una pausa. ¿Por qué debería importarte? ¿Por qué esta historia importa más allá de los titulares de la prensa sensacionalista y el caos de las redes sociales? Porque se trata de algo más que un artista, un delito o un escándalo. Se trata del sistema que permite que los jóvenes fans se vean arrastrados a relaciones peligrosas con figuras poderosas. Se trata de la oscura intersección entre el arte y la realidad, donde las letras sobre la violencia de repente se hacen eco de la vida real. Y se trata de la responsabilidad en una industria que, con demasiada frecuencia, mira hacia otro lado hasta que es demasiado tarde. Para la familia de Celeste, esto no es un espectáculo, es dolor. Para los fans que alguna vez consideraron a David como la voz de su generación, esto es una traición. Y para el mundo de la música, es una llamada de atención. ¿Hasta qué punto el arte puede reflejar la vida antes de dejar de ser arte y convertirse en confesión? Tomemos como ejemplo su tema revelación, Romantic Homicide. Sobre el papel, es un himno al desamor, una balada melancólica y lo-fi sobre la traición y la pérdida. Pero si lo analizamos más a fondo, la fecha de publicación, 7 de septiembre de 2022, el mismo día en que Celeste cumplió 12 años. Lo que parecía una coincidencia ahora parece calculado. Demasiadas coincidencias, demasiados paralelismos. Y si a eso le sumamos el cadáver encontrado en su Tesla, los tatuajes coincidentes y la supuesta relación confirmada por la madre de ella, las piezas empiezan a encajar. Pero aquí está la capa más siniestra, las transmisiones eliminadas. Han aparecido clips que muestran a David y Celeste en transmisiones en vivo, pidiendo nerviosamente a los moderadores que borren las pruebas. Más. Podemos borrar todos los vibes y, tan pronto como termine la transmisión, borrar también la transmisión. Lo que me dice este clip, así como todas las demás fotos que he visto, es que Celeste tenía un lugar donde quedarse. Alguien la estaba acogiendo. David estaba cerca. Claramente había gente que la estaba acogiendo como fugitiva. Piénsalo. Una niña de 13 años desaparecida, cuya muerte se confirmó más tarde, pidiendo activamente que se borraran sus rastros digitales mientras estaba sentada junto a David. Los investigadores creen que no fue una casualidad, sino un esfuerzo intencionado por ocultar su paradero. Y si David era consciente de que era una fugitiva, como sugiere el comentario, entonces no solo estaba pasando el rato con una fan, estaba acogiendo a una niña buscada por su familia. Eso no solo es inquietante, sino también incriminatorio. Mientras tanto, las consecuencias no se hicieron esperar. El 17 de septiembre de 2025, la noche en que se suponía que iba a actuar ante un público que había agotado las entradas en Seattle, David canceló en el último momento. Al principio, los fans estaban confundidos, hasta que la verdad empezó a salir a la luz. Luego se extendieron las cancelaciones. San Francisco, Los Ángeles, incluso las fechas internacionales en Europa fueron canceladas. Los correos electrónicos de Ticketmaster prometían reembolsos, pero ningún reembolso podía compensar la traición que sentían sus fans. David ha cancelado oficialmente las fechas restantes de su gira por Estados Unidos en medio de la investigación de Celeste Rivas Hernández. En un principio, tenía previsto actuar el viernes por la noche en San Francisco y el sábado por la noche en Los Ángeles, pero AXS ha estado avisando a los poseedores de entradas de la cancelación, y la cosa no quedó ahí. El Grammy Museum, un escenario que lo habría consolidado como un ícono en ascenso, eliminó su nombre de su sitio web. Interscope Records, su discográfica, detuvo discretamente la promoción. Incluso la edición de lujo de su álbum debut, Withered, fue archivada indefinidamente. ¿Y las marcas? Crocs, Hollister y otras lo eliminaron de sus campañas de la noche a la mañana. David no solo estaba perdiendo conciertos, estaba perdiendo su futuro. Ahora viene el golpe emocional. La familia de Celeste, ya destrozada por su desaparición, ahora tenía que enfrentarse a la cruda realidad de su muerte.
Su madre declaró a los medios que llevaba mucho tiempo temiendo que el novio de su hija, llamado David, pudiera estar involucrado. Cuando se enteró del hallazgo del Tesla, sospechó inmediatamente que se trataba de su pequeña. Imagínense eso. Una madre, viendo cómo el mundo debate si la vida de su hija fue solo una coincidencia en la letra de una canción. Una madre celebrando funerales en lugar de fiestas de cumpleaños, mientras hashtags como número justicia para Celeste son tendencia en todo el mundo. Esto no es un escándalo, es una tragedia. Aún así, Internet hizo lo que siempre hace, convertir el dolor en teorías. Una publicación viral afirmaba que Celeste había sido vista en un concierto en Maryland el 23 o 24 de agosto de 2025, apenas 2 semanas antes de que se encontrara su cuerpo. Las imágenes mostraban a una chica con un top negro, con el mismo pelo y la misma complexión. Estaba de pie en el balcón, justo al lado del hermano de David. El chico que está a su lado también es el hermano de David, lo que plantea aún más preguntas. Ahora bien, el momento es muy importante, porque el concierto tuvo lugar unos 12 días antes de que el Tesla, abandonado de David, fuera remolcado de la zona de Hollywood Hills, cerca de su casa. Si era ella, entonces la cronología no cuadra, porque los expertos dicen que su cuerpo debía llevar muerto más de 12 días. A menos, claro está, que el calor de California acelerara la descomposición. Algunos creen que eso es posible. Otros dicen que el avistamiento fue desmentido. TMZ incluso actualizó su informe diciendo que no era ella. Pero eso solo plantea más preguntas. Si no era Celeste, ¿por qué David se rodeaba de alguien que se parecía tanto a ella? ¿Por qué señalaba haciendo un gesto a medias hacia el balcón? Los fans dicen que es obsesión o ritual. En cualquier caso, es siniestro. Mientras tanto, la policía no se durmió en los laureles. El 18 de septiembre de 2025, la policía de Los Ángeles hizo una redada en una casa de Hollywood Hills, alquilada por el representante de David. Los detectives registraron el lugar durante más de 12 horas, utilizando luminol para buscar sangre y confiscando aparatos electrónicos que pudieran contener pruebas digitales incriminatorias. David, que pagaba un alquiler de $20,000 al mes, rompió el contrato inmediatamente después de la redada y desapareció de la propiedad. Entonces, ¿qué buscaban? Según algunas fuentes, los investigadores creían que Celeste podría haber estado alojada allí mientras estaba desaparecida. Una fugitiva, vestida y con techo, tal vez incluso viviendo junto a David antes de sus últimos días. Y si eso es cierto, entonces no se trataba solo de negligencia. Se trataba de dar cobijo y posiblemente esconder a una menor. Pero ampliemos la perspectiva. No se trata solo de David, se trata del sistema. De cómo una industria basada en la juventud, el fanatismo y la obsesión puede crear la tormenta perfecta para el abuso. Un artista que apenas ha salido de la adolescencia, una chica que apenas ha entrado en ella y una cultura que convierte cada letra oscura en una profecía. Celeste no fue solo víctima de un hombre, fue víctima de una máquina que glorifica el amor roto, la pasión tóxica y las líneas difusas. ¿Y la peluca? Esa prueba es más que solo cabello. Es un símbolo de cómo la línea entre el arte y la realidad se distorsionó hasta que se perdió una joven vida. La camisa ensangrentada, el silencio roto y la peluca que destrozó su carrera. Centrémonos en el detalle que convirtió esta historia de extraña a aterradora: la peluca. Cuando salió a la luz esa nueva imagen detrás del escenario en la que se veía a David, sosteniendo lo que parecía ser la peluca de Celeste, no fue solo un rumor. Era la primera pista física que vinculaba sus manos con la imagen de ella, incluso después de su muerte. Los investigadores ya creían que ella había estado con él en sus últimos días, pero la peluca demostraba posesión, no solo conexión. Y en los casos penales, la posesión puede significar control. Desde el principio, la cronología de la desaparición de Celeste fue sospechosa. Desapareció en abril de 2024 y su madre confirmó más tarde que tenía un novio llamado David. En ese momento, nadie ató cabos. Pero cuando su cuerpo fue descubierto en septiembre de 2025, dentro del Tesla incautado de David, el mundo se dio cuenta de repente de que llevaba desaparecida casi 17 meses. El propio Tesla contaba una historia. Según los informes, el coche había estado abandonado cerca de la casa de David, en Hollywood Hills, durante 5 días antes de que la policía finalmente lo remolcara. Se emitió una multa. Los vecinos se quejaron del olor y cuando los trabajadores abrieron el maletero en el depósito municipal, encontraron a Celeste envuelta en plástico, en avanzado estado de descomposición. Esa descomposición es importante.
Significaba que llevaba muerta semanas, quizá más. Por eso es importante el avistamiento de la peluca. Si alguien posó con ella en uno de sus conciertos, eso podría explicar cómo circularon rumores de que ella seguía viva a finales de agosto, cuando su cuerpo ya se estaba descomponiendo. Luego vino la redada. El 18 de septiembre de 2025, la policía de Los Ángeles ejecutó una orden de registro en una propiedad de Hollywood Hills, vinculada al equipo de David. Según informes de TMZ, los detectives buscaron sangre, ropa y efectos personales que pudieran confirmar que Celeste había estado allí mientras estaba desaparecida. Se llevaron bolsas con pruebas incautadas, entre ellas textiles y aparatos electrónicos. Los vecinos dijeron a los periodistas que el registro duró más de 12 horas y que se roció luminol por los suelos y las paredes. Lo que buscaban los investigadores no era solo ¿estuvo ella aquí?, sino ¿cuánto tiempo estuvo aquí y quién más lo sabía? Y en los informes se ocultaba un detalle inquietante. Se retiró una camisa ensangrentada de la casa y se registró como prueba. La policía no reveló de quién era la sangre, pero cuando se combinó con las imágenes de la peluca, el panorama se aclaró. La peluca indicaba posesión. La camisa sugería violencia. Mientras tanto, el silencio de David era ensordecedor, pero Internet no se quedó callado. Las transmisiones de Twitch se convirtieron en debates judiciales. Ludwig llamó a Jason Lewin, uno de los colaboradores más cercanos de David, y le presionó para que dijera si había visto las acusaciones. Jason intentó restarles importancia, calificándolas de especulaciones descabelladas. Pero Ludwig no lo dejó pasar. Mostró las comparaciones de los tatuajes. Mostró la cronología de la desaparición de Celeste. Y cuando aparecieron las imágenes de la peluca, Jason no tuvo respuesta. Los fans grabaron la transmisión y se difundió como la pólvora. El momento clave no fue la defensa de Jason, sino su vacilación. Para muchos, esa vacilación parecía culpa por asociación. Y luego vino la retirada de los productos. Las fechas de la gira ya se habían ido cayendo como fichas de dominó, y AXS envió un correo electrónico a los fans para informarles de las cancelaciones en San Francisco y Los Ángeles. Pero fue más allá de las entradas. Los fans se dieron cuenta de que su tienda oficial de merchandising se había cerrado de repente. Sudaderas, vinilos, pósters, todo había desaparecido. Más tarde, fuentes internas confirmaron que se había ordenado a los vendedores que detuvieran las ventas inmediatamente. Las imágenes de la peluca fueron el punto de inflexión. No se puede vender una camiseta de un hombre acusado de robar la peluca de su novia muerta durante una investigación por asesinato sin parecer cómplice. Para las marcas, no se trataba de moralidad, sino de supervivencia. Crocs, Hollister y otros socios borraron rápidamente su nombre, sabiendo que la reacción negativa arruinaría su reputación si no lo hacían. Y mientras las empresas se apresuraban, la familia de Celeste estaba de luto. Su madre dijo a los periodistas que siempre sospechó que el novio de su hija, David, era mala gente, pero nunca imaginó que acabaría así. En Lake Elsinore, la comunidad se reunió para velar a la joven, con velas bajo los carteles que antes pedían su regreso a salvo. Se lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral, que tuvo lugar el 4 de octubre de 2025. Para ellos, la peluca no era una prueba. Era crueldad. Prueba de que, incluso después de su muerte, la imagen de Celeste fue manipulada y tratada como una propiedad. Y aquí es donde la psicología se vuelve oscura. Varios medios informaron de que Celeste había utilizado identificaciones falsas, lo que llevó a algunos de los amigos de David a creer que era mayor. The Times of India escribió que su círculo pensaba que tenía 19 años, pero se quedaron impactados cuando la policía reveló que solo tenía 14 cuando empezaron a salir. Si las pelucas y las identificaciones falsas eran herramientas para ese engaño, entonces David no solo estaba obsesionado, sino que estaba creando activamente una identidad para ella, una que difuminaba su verdadera edad, su verdadero yo y su verdadera vida. La peluca se convirtió en parte de ese disfraz, y cuando ella murió, él se aferró a ella como si quisiera aferrarse a la versión de ella que él había inventado. Por eso la peluca es tan importante. No es solo tela y fibras, es un símbolo de control, obsesión y borrado. A los ojos de los investigadores, lo vincula físicamente a ella. A los ojos de los fans, hace que sus oscuras letras parezcan una confesión. Y a los ojos de su familia, es una forma más en la que le robaron la vida a su hija. La pregunta ahora no es, ¿se llevó David la peluca? Eso queda claro en las imágenes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Era un trofeo? ¿Un encubrimiento? ¿O la pieza final de una fantasía que había estado construyendo desde que Celeste estaba viva? Sin embargo, David pronto empezó a ver los efectos en su carrera. La primera ficha del dominó fue su gira.
Los fans que habían comprado entradas para sus conciertos en San Francisco y Los Ángeles recibieron correos electrónicos de AXS en los que se les informaba de que los eventos se cancelaban, debido a circunstancias imprevistas. Un fan leyó en voz alta el aviso de cancelación en YouTube, con la voz quebrada al darse cuenta de que el hombre al que habían defendido en Internet no solo se saltaba una actuación, sino que desaparecía por completo del escenario. Ese mismo fin de semana, sus fechas en Estados Unidos fueron eliminadas de la lista de Ticketmaster. Las paradas en Europa y Asia permanecieron activas durante unos días, pero luego también desaparecieron silenciosamente. El golpe de gracia llegó cuando el Museo Grammy, donde tenía previsto ofrecer un concierto íntimo, retiró su nombre del calendario de eventos. Una oportunidad diseñada para coronarlo como artista serio se esfumó de la noche a la mañana. Luego llegó el apagón musical. Interscope, el sello discográfico que había invertido mucho en su álbum debut, Withered, congeló de repente toda la promoción. La edición de lujo, que según fuentes internas ya había entrado en producción, fue retirada discretamente. Billboard señaló que la edición de lujo había sido eliminada de los calendarios de lanzamiento, y las emisoras de radio que antes lo ponían en rotación continua comenzaron a sustituirlo a mitad de programa. Los datos de Spotify mostraron algo aún más extraño. Mientras que las reproducciones de Romantic Homicide y Here With Me se dispararon por morbosa curiosidad, su página de artista perdió más de 500.000 de oyentes mensuales en menos de una semana. Los fans no solo estaban reproduciendo menos sus canciones, sino que lo dejaban de seguir en masa para enviarle un mensaje. Y dentro del fandom, las cosas implosionaron. En Reddit, la mayor comunidad de David se cerró. Los moderadores publicaron un hilo fijo en el que decían que ya no permitirían contenido conspirativo. Pero en 48 horas, el subreddit se inundó de capturas de pantalla que lo vinculaban con Celeste, lo que obligó a los moderadores a cerrar todo el foro. Las cuentas de Stan en Twitter e Instagram, que antes se dedicaban a editar sus videos musicales, cambiaron de nombre o se eliminaron por completo. El punto de inflexión se produjo cuando el streamer de Fortnite Clicks, uno de sus colaboradores más famosos, dejó de seguirlo en directo durante una transmisión. Esa decisión causó conmoción. Si incluso su círculo más cercano de jugadores estaba rompiendo relaciones con él, sus defensores ya no tenían ningún argumento. Mientras tanto, los debates en Twitch seguían avivando el fuego. El intercambio de Ludwig con Jason Lewine se convirtió en uno de los momentos más analizados de toda la saga. Jason, que había producido temas con David al principio, intentó defenderlo calificando las acusaciones de desproporcionadas. Pero Ludwig insistió. ¿Has visto las fotos del tatuaje? ¿Has visto el clip de la peluca? Jason titubeó, esquivó la pregunta y luego se quedó en silencio. Ese silencio dijo más que las palabras. El chat estalló con acusaciones. Los clips de la vacilación de Jason se convirtieron en memes virales. Fotogramas de su rostro con leyendas como «Cuando te das cuenta de que tu amigo podría ser realmente culpable». Más tarde, Jason intentó retractarse en su propio canal, alegando que solo estaba conmocionado, no que fuera cómplice. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los fans habían cambiado de opinión y los colaboradores más cercanos de David también estaban bajo sospecha. Mientras Internet lo arrastraba, los investigadores seguían construyendo su caso. Fuentes cercanas a la policía de Los Ángeles dijeron al Los Angeles Times que creían que Celeste había estado viviendo en la casa alquilada de Hollywood Hills en los meses previos a su muerte. Las pruebas recogidas en la redada sugerían que podría haber vivido allí de forma intermitente, lo que se veía respaldado por imágenes de ella apareciendo en transmisiones e imágenes que la situaban dentro de dormitorios que coincidían con el interior de la casa. Eso cambió la narrativa. Celeste no solo fue descubierta en su coche, sino que él podría haberla acogido durante meses. Y si ella vivía en esa casa mientras estaba desaparecida, entonces todos los que entraron por sus puertas tuvieron que haberla visto. Lo que plantea la pregunta, ¿cuántas personas lo sabían? El silencio de la industria se hizo cada vez más difícil de ignorar. Cuando TMZ informó sobre la redada, señaló que el contrato de alquiler de David por la casa, por valor de casi $20,000 al mes, se rescindió en cuestión de días. El New York Post confirmó que se mudó inmediatamente después del registro. Abandonó la propiedad como si fuera radiactiva, pero los ejecutivos musicales que se habían beneficiado de su ascenso no dijeron nada. Interscope no emitió ningún comunicado. Las plataformas de streaming no explicaron por qué sus cifras se dispararon tras el escándalo. Marcas como Crocs y Hollister lo eliminaron discretamente de sus sitios web, pero se negaron a explicar por qué no habían cortado lazos antes.
Esto pintaba un panorama inquietante. Las mismas empresas que le habían ayudado a ascender ahora eludían su responsabilidad por haberle proporcionado una plataforma. El encubrimiento de la industria, el dolor de la familia y un sistema basado en el silencio. Aquí es donde la historia pasa de ser la caída de un artista a un auténtico ajuste de cuentas. Porque lo que comenzó como una peluca en manos de David se ha convertido en una espiral de preguntas sobre toda la industria musical. ¿Quién lo sabía? ¿Quién miró hacia otro lado? ¿Y cuántas celestes había por ahí que nunca llegaron a los titulares? Empecemos por la ley. La policía de Los Ángeles aún no ha presentado cargos oficiales contra David, pero el caso avanza. Las autoridades confirmaron que los restos de Celeste fueron identificados positivamente el 17 de septiembre, y en menos de 24 horas, los detectives registraron su casa en Hollywood Hills y se incautaron de pruebas. Las pruebas forenses de la camisa y la peluca ensangrentadas siguen en curso, pero los investigadores creen que tienen suficiente para presentar cargos por actividad sexual ilegal con una menor, encubrimiento de una fugitiva y, potencialmente, homicidio. Los analistas legales dijeron a los medios de comunicación que, incluso sin cargos por asesinato, las pruebas de encubrimiento y la cronología de la desaparición de Celeste podrían acarrear a David una pena de prisión considerable. ABC7 señaló que los detectives están investigando si ella estuvo retenida en su residencia durante sus últimos días. Si se demuestra, eso hace que esto sea más que una coincidencia. Se convierte en un caso de secuestro. Pero mientras la policía construye su caso, la industria se apresura a borrar sus huellas. Interscope se ha mantenido en silencio. Sin declaraciones, sin condenas públicas, solo una silenciosa eliminación del nombre de David de sus sitios web. Billboard confirmó que su lanzamiento de lujo de Withered fue cancelado, pero no dio ninguna explicación al respecto. Spotify no ha abordado el motivo por el que sus reproducciones se dispararon después de que se hiciera pública la muerte de Celeste. El Museo Grammy no explicó por qué retiró su presentación, simplemente la borró como si nunca hubiera existido. Ese silencio no es neutral, es complicidad. Porque estas empresas no solo promocionaron a David, sino que construyeron su imagen. Impulsaron Romantic Homicide hasta convertirlo en viral en TikTok, sacaron provecho de su estética melancólica, vendieron a los fans la idea de él como un genio atormentado. Y mientras tanto, una chica había desaparecido. Las consecuencias obligaron a los fans a enfrentarse a algo incómodo: la lealtad parasocial. Durante años, los oyentes de David defendieron sus letras oscuras como arte. Celebraron la coincidencia de que lanzara Romantic Homicide el día del cumpleaños de Celeste sin darse cuenta de lo que significaba esa fecha. Calificaron su obsesión con la muerte como identificable. Pero cuando salió a la luz el clip de la peluca, de repente esos mismos fans se quedaron preguntándose si habían estado aplaudiendo una confesión. Las comunidades se derrumbaron. Los subreddits pasaron a ser privados. Las páginas de Stan se borraron de la noche a la mañana. El muro parasocial se resquebrajó y la gente se dio cuenta de que no solo apoyaban la música, sino que quizá habían permitido el silencio. Y entonces llegaron las protestas. En Lake Elsinore, cientos de personas se reunieron frente al ayuntamiento para exigir respuestas. Encendieron velas, levantaron carteles con el lema «Justicia para Celeste» y corearon su nombre. Las donaciones de GoFundMe superaron los $24,000, lo que financió su funeral el 4 de octubre. Pero la familia dijo que lo que querían no era dinero, sino responsabilidades. Los padres hablaron en las vigilias y advirtieron sobre los peligros de la captación de menores en Internet. Los maestros de la escuela de Celeste criticaron al sistema por dejarla pasar desapercibida. Y sus compañeros de clase publicaron TikToks en los que aparecían llorando y preguntaban cómo una chica que solía sentarse a su lado había acabado siendo noticia. Pero la pregunta más condenatoria no era para David, sino para las personas de su entorno. ¿Quién vio a Celeste en esa casa de Hollywood Hills? El LA Times informó de que había pruebas de que ella se alojó allí en sus últimos días. Eso significa que sus representantes, colaboradores, tal vez incluso representantes de discográficas, pasaron por allí y la vieron. Le pidieron el documento de identidad. Le preguntaron por qué una adolescente estaba en un alquiler de $20,000 al mes vinculado a una estrella en ascenso. O hicieron la vista gorda porque las transmisiones eran demasiado buenas y los espectáculos demasiado rentables. Por eso la gente dice que este es un momento de despertar para la industria. Porque David no es el primero. R. Kelly, Ian Watkins,
innumerables nombres menos conocidos que explotaron sus plataformas, mientras los equipos, las discográficas y los fans ignoraban los rumores hasta que los cadáveres o las demandas obligaron a revelar la verdad. Las similitudes son imposibles de ignorar. La peluca hace que este caso sea inolvidable. Una sola imagen de un artista aferrándose al disfraz de su novia muerta. Pero el patrón que hay detrás es mayor. Una cultura en la que el dinero y la fama protegen a los depredadores, en la que las empresas guardan silencio hasta que les cuesta beneficios, y en la que las víctimas solo son recordadas cuando ya es demasiado tarde. ¿Y el impacto cultural? Enorme. En TikTok, las ediciones de Celeste inundaron los feeds. Su nombre fue tendencia en Twitter durante semanas. Los adolescentes que antes idolatraban a David empezaron a hacer videos advirtiéndose unos a otros sobre las señales de alerta del grooming. Los padres utilizaron su historia como ejemplo aleccionador en las escuelas. Celeste se convirtió en algo más que una víctima. Se convirtió en un símbolo de lo peligrosas que pueden ser las fronteras difusas entre el artista y el fan. Mientras tanto, creadores como Ludwig y XQC se convirtieron involuntariamente en investigadores, y sus reacciones en directo sirvieron como tribunal de la opinión pública. Twitch no era solo entretenimiento, era el escenario en el que se juzgaba el caso de David en tiempo real, con millones de espectadores. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.